El noble óctuple sendero, un libro de Bhikkhu Bodhi. Capítulo 6. Atención correcta. Samma Sati. El Buda dice que el Dhamma, la verdad última de las cosas, es directamente visible, intemporal, y pide a gritos que nos acerquemos a él y lo veamos. La verdad última, el Dhamma, no es algo misterioso y remoto, sino la verdad de nuestra propia experiencia. Solo se puede llegar a ella comprendiendo nuestra experiencia, penetrando en ella hasta el fondo, hasta sus cimientos. Esta verdad, para convertirse en verdad liberadora, debe conocerse directamente. No basta con aceptarla por fe, creerla en la autoridad de los libros o de un maestro, o pensarla mediante deducciones e inferencias. Hay que conocerla por intuición, captarla y absorberla mediante un tipo de conocimiento que es también una visión inmediata. Lo que enfoca el campo de la experiencia y lo hace accesible a la introspección es una facultad mental llamada en Pali Sati, que suele traducirse como atención plena, mindfulness. El Sati es presencia de mente, atención o conciencia. Sin embargo, el tipo de conciencia que implica la atención plena difiere profundamente del tipo de conciencia que funciona en nuestro modo habitual de conciencia. Toda conciencia implica darse cuenta en el sentido de conocer o experimentar un objeto, pero con la práctica de la atención plena, la conciencia se aplica a un nivel especial. La mente se mantiene deliberadamente en el nivel de la atención desnuda, una observación desapegada de lo que ocurre dentro de nosotros y a nuestro alrededor en el momento presente. En la práctica de la atención plena, la mente se entrena para permanecer en el presente, abierta, tranquila y alerta, contemplando el acontecimiento presente. Todos los juicios e interpretaciones tienen que ser suspendidos, o si ocurren, simplemente registrados y abandonados. La tarea es simplemente tomar nota de todo lo que surge en el momento en que se produce, siguiendo los cambios de los acontecimientos como un surfista sigue las olas del mar. Todo el proceso es una forma de volver al presente, de permanecer en el aquí y el ahora sin escabullirse, sin dejarse arrastrar por las mareas de pensamientos distractores. Se podría suponer que siempre somos conscientes del presente, pero esto es un espejismo. Rara vez somos conscientes del presente de la forma precisa que requiere la práctica de la atención plena. En la conciencia ordinaria, la mente comienza un proceso cognitivo con alguna impresión dada en el presente, pero no se queda en ella. En su lugar, utiliza la impresión inmediata como trampolín
para construir constructos mentales que la alejan de la pura facticidad del dato. El proceso cognitivo suele ser interpretativo. La mente percibe su objeto libre de conceptualización solo brevemente. Inmediatamente después de captar la impresión inicial, inicia un proceso de ideación mediante el cual trata de interpretar el objeto para sí misma, de hacerlo inteligible en términos de sus propias categorías y suposiciones. Para ello, la mente plantea conceptos, los une en construcciones. La experiencia directa original ha sido invadida por la ideación y el objeto presentado solo aparece tenuemente a través de densas capas de ideas y puntos de vista, como la luna a través de una capa de nubes. El Buda llama a este proceso de construcción mental papañca, elaboración, embellecimiento o proliferación conceptual. Las elaboraciones bloquean la inmediatez actual de los fenómenos. Nos permiten conocer el objeto solo a distancia, no como es en realidad. Pero las elaboraciones no solo filtran la cognición, sino que también sirven de base para las proyecciones. La mente engañada, envuelta en la ignorancia, proyecta sus propias construcciones internas hacia el exterior, atribuyéndolas al objeto como si realmente le pertenecieran. Como resultado, lo que conocemos como el objeto final de la cognición, lo que utilizamos como base para nuestros valores, planes y acciones, es un mosaico. No es el artículo original. Por supuesto, el producto no es una mera ilusión, ni pura fantasía. Toma como base y materia prima lo que se da en la experiencia inmediata, pero junto con ello incluye algo más, los adornos fabricados por la mente. Los resortes de este proceso de fabricación, ocultos a la vista, son las impurezas latentes. Las impurezas crean los adornos, los proyectan hacia el exterior y los utilizan como ganchos para salir a la superficie, donde causan una mayor distorsión. Corregir las nociones erróneas es la tarea de la sabiduría, pero para que ésta pueda realizar su trabajo eficazmente, necesita tener acceso directo al objeto tal y como es en sí mismo, libre de elaboraciones conceptuales. La tarea de la atención plena consiste en despejar el campo cognitivo. La atención plena saca a la luz la experiencia en su pura inmediatez. Revela el objeto tal y como es, antes de que haya sido cubierto con pintura conceptual e interpretaciones. Practicar la atención plena no es tanto una cuestión de hacer como de deshacer, no pensar, no juzgar, no asociar, no planificar, no imaginar, no desear. Todos estos haceres nuestros son modos de interferencia, formas en que la mente manipula la experiencia e intenta establecer su dominio.
La atención plena deshace los nudos y enredos de estos haceres simplemente observando. No hace otra cosa que notar, observando cada ocasión de la experiencia mientras surge, permanece y desaparece. En la observación no hay lugar para el aferramiento ni para la compulsión de ensillar las cosas con nuestros deseos. Solo hay una contemplación sostenida de la experiencia en su pura inmediatez, cuidadosa, precisa y persistente. La atención plena ejerce una poderosa función de enraizamiento. Ancla la mente firmemente en el presente, de modo que no se aleja flotando hacia el pasado y el futuro con sus recuerdos, remordimientos, miedos y esperanzas. La mente sin atención plena se compara a veces con una calabaza y la mente establecida en la atención plena con una piedra. La calabaza permanece siempre en la superficie del agua, pero una piedra no se aleja flotando, sino que se queda donde está y enseguida se hunde en el agua hasta llegar al fondo. Del mismo modo, cuando la atención plena es fuerte, la mente permanece con su objeto y penetra profundamente en sus características. No vaga y se limita a rozar la superficie, como hace la mente carente de atención plena. La atención plena facilita la consecución de la serenidad como la perspicacia. Puede conducir a la concentración profunda o a la sabiduría, dependiendo del modo en que se aplique. Solo un ligero cambio en el modo de aplicación puede marcar la diferencia entre el curso que toma el proceso contemplativo. Si desciende a niveles más profundos de calma interior que culminan en las etapas de absorción, los jhanas, o si por el contrario despoja los velos de la ilusión para llegar a la penetrante visión. Para llegar a las etapas de serenidad, la tarea principal de la atención plena es mantener la mente en el objeto, sin desviarse. La atención plena actúa como guardia, encargado de asegurarse de que la mente no se aleje del objeto para perderse en pensamientos aleatorios, sin dirección. También vigila los factores que se agitan en la mente, captando los obstáculos bajo sus camuflajes y expulsándolos antes de que puedan causar daño. Para llegar a la introspección y a la realización de la sabiduría, la atención plena se ejercita de forma más diferenciada. Su tarea en esta fase de la práctica consiste en observar, notar y discernir los fenómenos con la máxima precisión hasta sacar a la luz sus características fundamentales. La atención plena correcta se cultiva mediante una práctica denominada los 4 fundamentos de la atención plena, Cattaro Satipatthana. La contemplación atenta de 4 esferas objetivas: el cuerpo,
las sensaciones, los estados mentales y los fenómenos. ¿Y qué es, monjes, la recta atención? Es esto. Un monje permanece contemplando el cuerpo en el cuerpo, ardiente, claramente comprensivo y atento, habiendo desechado la codicia y el dolor respecto del mundo. Permanece contemplando los sentimientos en los sentimientos, los estados mentales en los estados mentales, los fenómenos en los fenómenos, con ardor, claramente comprensivo y atento, habiendo desechado la codicia y el dolor respecto del mundo. El Buda dice que los 4 fundamentos de la atención plena forman el único camino que conduce al logro de la pureza, a la superación de la pena y el lamento, al fin del dolor y la aflicción, a la entrada en el camino recto y a la realización del Nibbana. Se les llama el único camino, Ekayano Mago, no con el propósito de exponer un dogmatismo estrecho, sino para indicar que el logro de la liberación solo puede surgir de la contemplación penetrante del campo de experiencia que se experimenta en la práctica de la recta atención. De las 4 aplicaciones de la atención plena, la contemplación del cuerpo se ocupa del lado material de la existencia. Las otras 3 se ocupan principalmente, aunque no exclusivamente, del lado mental. Para completar la práctica se requieren las 4 contemplaciones. Aunque no se ha establecido un orden fijo para abordarlas, por lo general se toma primero el cuerpo como esfera básica de contemplación. Las demás se contemplan más tarde, cuando la atención ha adquirido fuerza y claridad. Las limitaciones de espacio no permiten una explicación completa de los 4 fundamentos. Nos conformaremos con una breve sinopsis. 1. Contemplación del cuerpo. Kayanupassana. El Buda comienza su exposición del cuerpo con la contemplación de la atención a la respiración, Anapanasati. Aunque no es necesaria como punto de partida para la meditación, en la práctica real, la atención a la respiración suele servir como meditación raíz. Mula Kammatthana, el fundamento de todo el curso de la contemplación. Sin embargo, sería un error considerar este tema como un mero ejercicio para neófitos. Por sí misma, la atención a la respiración puede conducir a todas las etapas del camino que culmina en el pleno despertar. De hecho, fue este tema de meditación el que el Buda utilizó la noche de su propia iluminación. También recurrió a ella a lo largo de los años durante sus retiros solitarios y la recomendó constantemente a los monjes, elogiándola como pacífica y sublime, una permanencia dichosa sin adulterar, que destierra de inmediato y aquieta los malos pensamientos malsanos tan pronto como surgen. Majjhima Nikaya
118. La atención plena a la respiración puede funcionar tan eficazmente como sujeto de meditación porque trabaja con un proceso que siempre está disponible para nosotros, el proceso de respiración. Lo que hace para convertir este proceso en una base para la meditación es simplemente llevarlo al ámbito de la conciencia, convirtiendo la meditación en un objeto de observación. La meditación no requiere ninguna sofisticación intelectual especial, solo la conciencia de la respiración. Simplemente se respira de forma natural a través de las fosas nasales, teniendo en cuenta la respiración en el punto de contacto alrededor de las fosas nasales o el labio superior, donde se puede sentir la sensación de la respiración a medida que el aire entra y sale. No se debe intentar controlar la respiración ni forzarla a seguir ritmos predeterminados, sino contemplar atentamente el proceso natural de inspiración y expiración. La conciencia de la respiración atraviesa las complejidades del pensamiento discursivo, nos rescata de vagar sin sentido por el laberinto de las imaginaciones vanas y nos asienta sólidamente en el presente. Porque cuando somos conscientes de la respiración, realmente conscientes de ella, solo podemos ser conscientes de ella en el presente, nunca en el pasado o en el futuro. El Buda expone la atención plena a la respiración en 4 pasos básicos. Los 2 primeros, que no son necesariamente secuenciales, requieren que se observe una inhalación o exhalación larga cuando se produce y que se observe una inhalación o exhalación corta cuando se produce. Basta con observar la inspiración y la expiración. Observarla lo más atentamente posible, fijándose en si la respiración es larga o corta. A medida que se agudiza la atención, se puede seguir la respiración a lo largo de todo su movimiento, desde el comienzo de una inhalación, pasando por sus etapas intermedias hasta su final, y luego desde el comienzo de una exhalación, pasando por sus etapas intermedias hasta su final. Este tercer paso se denomina percibir claramente todo el cuerpo respiratorio. El cuarto paso, calmar la función corporal, implica un progresivo aquietamiento de la respiración y sus funciones corporales asociadas, hasta que se vuelven extremadamente finas y sutiles. Más allá de estos 4 pasos básicos, existen prácticas más avanzadas que dirigen la atención a la respiración hacia la concentración profunda y la visión. Otra práctica de la contemplación del cuerpo que extiende la meditación más allá de los confines de una única postura fija es la atención a las posturas. El cuerpo puede adoptar 4 posturas básicas: caminar,
estar de pie, sentarse y tumbarse, y una variedad de otras posiciones que marcan el cambio de una postura a otra. La atención plena a las posturas centra toda la atención en el cuerpo en cualquier posición que adopte. Al caminar, se es consciente de caminar. Al estar de pie, se es consciente de estar de pie. Al sentarse, se es consciente de estar sentado. Al tumbarse, se es consciente de estar tumbado. Al cambiar de postura, se es consciente de cambiar de postura. La contemplación de las posturas ilumina la naturaleza impersonal del cuerpo. Revela que el cuerpo no es un yo ni la pertenencia de un yo, sino simplemente una configuración de materia viva sujeta a la influencia directora de la volición. El siguiente ejercicio lleva la extensión de la atención plena un paso más allá. Este ejercicio, llamado atención plena y comprensión clara, Sati Sampayana, añade a la conciencia pura un elemento de comprensión. Al realizar cualquier acción, uno la lleva a cabo con plena conciencia o clara comprensión. Ir y venir, mirar al frente y mirar a un lado, agacharse y estirarse, vestirse, comer, beber, orinar, defecar, dormirse, despertarse, hablar, permanecer en silencio. Todo ello se convierte en ocasiones para el progreso de la meditación cuando se realiza con una clara comprensión. En los comentarios se explica que la comprensión clara es cuádruple. 1. Comprender el propósito de la acción, es decir, reconocer su objetivo y determinar si ese objetivo concuerda con el Dhamma. 2. Comprender la idoneidad, es decir, conocer los medios más eficientes para alcanzar el objetivo. 3. Comprender el alcance de la meditación, es decir, 4. Comprender sin engaño, es decir, ver la acción como un proceso impersonal desprovisto de una entidad controladora del ego. Este último aspecto se explorará más a fondo en el último capítulo, sobre el desarrollo de la sabiduría. Las dos secciones siguientes sobre la atención plena al cuerpo presentan contemplaciones analíticas destinadas a exponer la naturaleza real del cuerpo. Una de ellas es la meditación sobre la falta de atractivo del cuerpo, ya mencionada en relación con el esfuerzo correcto. La otra, el análisis del cuerpo en los 4 elementos primarios. La primera, la meditación sobre la falta de atractivo, está diseñada para contrarrestar el encaprichamiento con el cuerpo, especialmente en su forma de deseo sexual. El Buda enseña que el impulso sexual es una manifestación del deseo y por tanto una causa de dukkha que debe reducirse y eliminarse como condición previa para poner fin a dukkha. La meditación pretende debilitar el deseo sexual,
privando al impulso sexual de su base cognitiva, la percepción del cuerpo como sensualmente atractivo. El deseo sensual aumenta y disminuye junto con esta percepción. Surge porque percibimos el cuerpo como atractivo. El deseo sensual aumenta y disminuye junto con esta percepción. Surge porque percibimos el cuerpo como atractivo. Disminuye cuando se elimina esta percepción de belleza. A su vez, la percepción del atractivo corporal dura solo mientras el cuerpo se mire superficialmente, se capte en términos de impresiones seleccionadas. Para contrarrestar esta percepción, debemos negarnos a detenernos en esas impresiones y proceder a inspeccionar el cuerpo a un nivel más profundo, con un escrutinio indagador basado en el desapasionamiento. Precisamente esto es lo que se emprende en la meditación sobre la falta de atractivo, que hace retroceder la marea de la sensualidad, apartando su sostén perceptivo. La meditación toma el propio cuerpo como objeto. La meditación toma el propio cuerpo como objeto, ya que para un neófito comenzar con el cuerpo de otro, especialmente un miembro del sexo opuesto, podría no lograr el resultado deseado. Utilizando la visualización como ayuda, se disecciona mentalmente el cuerpo en sus componentes y se investigan uno a uno, sacando a la luz su naturaleza repulsiva. Los textos mencionan 32 partes: pelos de la cabeza, pelos del cuerpo, uñas, dientes, piel, carne, tendones, huesos, médula, riñones, corazón, hígado, diafragma, bazo, pulmones, intestino grueso, intestino delgado, contenido del estómago, excrementos, cerebro, bilis, flema, pus, sangre, sudor, grasa, lágrimas, mocos, saliva, líquido sinovial y orina. La repulsión de las partes implica lo mismo para el conjunto. El cuerpo visto de cerca es verdaderamente poco atractivo. Su bella apariencia es un espejismo. Pero el objetivo de esta meditación no debe malinterpretarse. El objetivo no es producir aversión y repugnancia, sino desapego. Extinguir el fuego de la lujuria, eliminando su combustible. La otra contemplación analítica se ocupa del cuerpo en una manera diferente. Esta meditación, denominada análisis en elementos, Dhatuvā Vadana, se propone contrarrestar nuestra tendencia innata a identificarnos con el cuerpo, poniendo de manifiesto su naturaleza esencialmente impersonal. El medio que emplea, como su nombre indica, es la disección mental del cuerpo en los 4 elementos primarios, a los que se refiere con los nombres arcaicos de tierra, agua,
fuego y aire, pero que en realidad significan los 4 modos principales de comportamiento de la materia: solidez, fluidez, calor y oscilación. El elemento sólido se manifiesta más claramente en las partes sólidas del cuerpo, los órganos. El elemento fluido en los fluidos corporales. El elemento calor en la temperatura corporal. El elemento oscilación en el proceso respiratorio. La ruptura con la identificación del cuerpo como yo o mi yo se lleva a cabo mediante una ampliación de la perspectiva después de que los elementos hayan aparecido. Una vez analizado el cuerpo en los elementos, se considera que los 4 elementos, los aspectos principales de la existencia corporal, son esencialmente idénticos a los aspectos principales de la materia externa, con la que el cuerpo está en constante intercambio. Cuando uno se da cuenta vívidamente de esto a través de la meditación prolongada, deja de identificarse con el cuerpo, deja de aferrarse a él. Uno ve que el cuerpo no es más que una configuración particular de procesos materiales cambiantes que sostienen una corriente de procesos mentales cambiantes. No hay nada aquí que pueda considerarse un yo verdaderamente existente, nada que pueda proporcionar una base sustancial para el sentido de la identidad personal. El último ejercicio de atención plena al cuerpo es una serie de meditaciones de cementerio, contemplaciones de la desintegración del cuerpo después de la muerte, que pueden realizarse imaginariamente con la ayuda de imágenes o mediante la confrontación directa con un cadáver. Por cualquiera de estos medios se obtiene una imagen clara de un cuerpo en descomposición y luego se aplica el proceso al propio cuerpo, considerando: este cuerpo, ahora tan lleno de vida, tiene la misma naturaleza y está sujeto al mismo destino. No puede escapar a la muerte, no puede escapar a la desintegración, sino que finalmente debe morir y descomponerse. Una vez más, no debe malinterpretarse el propósito de esta meditación. No se trata de entregarse a una fascinación morbosa por la muerte y los cadáveres, sino de romper nuestro aferramiento egoísta a la existencia con una contemplación lo suficientemente poderosa como para romper su dominio. El aferramiento a la existencia subsiste gracias a la suposición implícita de permanencia. A la vista de un cadáver nos encontramos con el Maestro que proclama sin ambigüedad: todo lo formado es impermanente. 2. Contemplación del sentimiento. Vedana Nupassana. El siguiente fundamento de la atención plena es el sentimiento vedana. La palabra sentimiento se utiliza aquí no en el sentido de emoción, un fenómeno complejo que se subsume mejor en los fundamentos tercero y cuarto de la atención plena.
sino en el sentido más estricto de tono afectivo o cualidad hedónica de la experiencia. Esta puede ser de tres clases, dando lugar a tres tipos principales de sentimiento: sentimiento placentero, sentimiento doloroso y sentimiento neutro. El Buda enseña que sentir es un concomitante inseparable de la conciencia, ya que todo acto de conocimiento está teñido por algún tono afectivo. Así, el sentimiento está presente en cada momento de la experiencia. Puede ser fuerte o débil, claro o indistinto, pero algún sentimiento debe acompañar a la cognición. El sentimiento surge en dependencia de un acontecimiento mental llamado contacto, phassa. El contacto marca la unión de la conciencia con el objeto. El contacto marca la unión de la conciencia con el objeto a través de una facultad sensorial. Es el factor por el cual la conciencia toca el objeto que se presenta a la mente a través del órgano sensorial. Así, hay 6 tipos de contacto que se distinguen por las 6 facultades sensoriales: contacto ocular, contacto auditivo, contacto nasal, contacto lingual, contacto corporal y contacto mental, y 6 tipos de sensación que se distinguen por el contacto del que surgen. Los sentimientos adquieren una importancia especial como objeto de contemplación, porque son ellos los que suelen desencadenar la actividad de las contaminaciones latentes. Puede que los sentimientos no se registren claramente, pero de forma sutil alimentan y mantienen las disposiciones a estados insanos. Así, cuando surge un sentimiento placentero, caemos bajo la influencia de la codicia de la contaminación y nos aferramos a ella. Cuando surge un sentimiento doloroso, respondemos con desagrado, odio y miedo, que son aspectos de la aversión. Y cuando se produce una sensación neutral, generalmente no nos damos cuenta de ella o dejamos que nos adormezca en una falsa sensación de seguridad. Estados mentales gobernados por el engaño. De esto se desprende que cada una de las contaminaciones de raíz está condicionada por un tipo particular de sentimiento. La codicia por un sentimiento placentero, la aversión por un sentimiento doloroso, el engaño por un sentimiento neutro. Pero el vínculo entre los sentimientos y las impurezas no es necesario. El placer no tiene por qué conducir siempre a la codicia, el dolor a la aversión, el sentimiento neutro al engaño. El vínculo entre ellos puede romperse y un medio esencial para hacerlo es la atención plena. El sentimiento provocará una contaminación solo cuando no se note, cuando se consienta en lugar de observarse. Al convertirlo en objeto de observación, la atención plena desactiva el sentimiento para que no pueda provocar
una respuesta malsana. Entonces, en lugar de relacionarnos con la sensación de forma habitual, a través del apego, la repulsión o la apatía, nos relacionamos a través de la contemplación, utilizando la sensación como trampolín para comprender la naturaleza de la experiencia. En las primeras etapas, la contemplación de los sentimientos consiste en prestar atención a los sentimientos que surgen, observando sus cualidades distintivas, agradables, dolorosos, neutros. El sentimiento se observa sin identificarse con él, sin tomarlo como yo o mío o como algo que me ocurre a mí. La conciencia se mantiene en el nivel de la atención desnuda. Uno observa cada sensación que surge, viéndola como una mera sensación, un acontecimiento mental desnudo, despojado de todas las referencias subjetivas, de todos los indicadores de un ego. La tarea consiste simplemente en notar la cualidad del sentimiento, su tono de placer, dolor o neutralidad. Pero a medida que avanza la práctica, a medida que uno va notando cada sensación, dejándola ir y notando la siguiente, el foco de atención se desplaza de las cualidades de las sensaciones al proceso de la sensación misma. El proceso revela un flujo incesante de sentimientos que surgen y se disuelven, sucediéndose unos a otros sin detenerse. En el proceso no hay nada duradero. El sentimiento mismo es sólo una corriente de acontecimientos, ocasiones de sentimiento que surgen momento a momento, disolviéndose tan pronto como surgen. Así comienza la comprensión de la impermanencia que a medida que evoluciona derriba las tres raíces malsanas. No hay codicia por los sentimientos placenteros, ni aversión por los sentimientos dolorosos, ni engaño por los sentimientos neutros. Se ven como meros acontecimientos fugaces y sin sustancia, desprovistos de verdadero disfrute o base para la implicación. 3. Contemplación del estado mental, Chitta-nupassana. Con esta base de mindfulness, de atención plena, pasamos de un factor mental particular, la sensación, al estado general al que pertenece ese factor. Para entender lo que implica esta contemplación, es útil observar la concepción budista de la mente. Normalmente pensamos en la mente como una facultad duradera que permanece idéntica a sí misma a través de la sucesión de experiencias. Aunque la experiencia cambie, la mente que la experimenta parece seguir siendo la misma, tal vez modificada en ciertos aspectos, pero conservando su identidad. Sin embargo, en las enseñanzas de Buda se rechaza la noción de un órgano mental permanente. La mente se considera no como un sujeto duradero de pensamiento, sentimiento y voluntad, sino como una secuencia de actos mentales momentáneos.
cada uno distinto y discreto, cuyas conexiones entre sí son causales más que sustanciales. Un solo acto de conciencia se denomina chitta, que traduciremos como estado mental. Cada chitta consta de muchos componentes, el principal de los cuales es la consciencia misma, la experimentación básica del objeto. La conciencia también se llama chitta, el nombre que se da a la parte principal del todo. Junto con la conciencia, cada chitta contiene un conjunto de concomitantes creados, cetasikas, factores mentales. Estos incluyen el sentimiento, la percepción, la volición, las emociones, etc. En resumen, todas las funciones mentales, excepto el conocimiento primario del objeto, que es chitta o conciencia. Puesto que la conciencia en sí misma es sólo una experiencia desnuda de un objeto, no puede ser diferenciada a través de su propia naturaleza, sino sólo por medio de sus factores asociados, los cetasikas. Los cetasikas colorean la chitta y le dan su carácter distintivo. Así, cuando queremos señalar la chitta como objeto de contemplación, tenemos que hacerlo utilizando los cetasikas como indicadores. En su exposición de la contemplación del estado mental, el Buda menciona, por referencia a los cetasikas, 16 tipos de chitta que hay que observar. La mente con lujuria, la mente sin lujuria, la mente con aversión, la mente sin aversión, la mente con engaño, la mente sin engaño, la mente estrecha, la mente dispersa, la mente desarrollada, la mente no desarrollada, la mente superable, la mente insuperable, la mente concentrada, la mente no concentrada, la mente liberada, la mente no liberada. A efectos prácticos, al principio basta concentrarse únicamente en los 6 primeros estados, observando si la mente está asociada a alguna de las raíces insalubres o libre de ellas. Cuando un chitta particular está presente, se contempla meramente como un chitta, un estado de la mente. No se identifica como yo o mío, no se toma como un yo o como algo perteneciente a un yo. Tanto si se trata de un estado puro de la mente como de un estado viciado, de un estado elevado o de uno bajo, no debe haber euforia ni abatimiento, solo un claro reconocimiento del estado. Simplemente se toma nota del estado y luego se le deja pasar sin aferrarse a los deseados ni resentirse por los indeseados. A medida que se profundiza en la contemplación, el contenido de la mente se enrarece cada vez más. Los vuelos irrelevantes del pensamiento, la imaginación y la emoción disminuyen. La atención se vuelve más clara. La mente permanece atentamente consciente, observando su propio proceso de devenir. A veces
puede parecer que hay un observador persistente detrás del proceso, pero con la práctica continuada, incluso este observador aparente desaparece. La mente misma, la mente aparentemente sólida y estable, se disuelve en una corriente de chittas que entran y salen de la existencia momento a momento, viniendo de ninguna parte y yendo a ninguna parte, pero continuando en secuencia sin pausa. 4. Contemplación de los fenómenos. Dhammanupassana. En el contexto del cuarto fundamento de la atención plena, la palabra multivalente Dhamma, aquí en plural, tiene dos significados interconectados, como muestra el relato del sutta. Un significado es chetásikas, los factores mentales, a los que ahora se presta atención por derecho propio, aparte de su papel como colorantes del estado de la mente, como se hizo en la contemplación anterior. El otro significado es el de los elementos de la actualidad, tal y como se estructuran en las enseñanzas de Buda. La enseñanza de Buda sobre anatta, la ausencia de ego, se basa en que los componentes básicos de la realidad son fenómenos desnudos, Suddha Dhamma, que ocurren sin ningún apoyo nouménico. La sección del sutta sobre la contemplación de los fenómenos se divide en 5 subsecciones, cada una dedicada a un conjunto diferente de fenómenos. Los 5 obstáculos, los 5 agregados, las 6 bases sensoriales internas y externas, los 7 factores de la iluminación y las 4 nobles verdades. Entre estos, los 5 obstáculos y los 7 factores de la iluminación son Dhamma en el sentido más estricto de factores mentales. Los demás son Dhamma en el sentido más amplio de constituyentes de la actualidad. En la tercera sección, sin embargo, sobre las bases de los sentidos, hay una referencia a las trabas que surgen a través de los sentidos. Estas trabas también pueden incluirse entre los factores mentales. En el presente capítulo nos ocuparemos brevemente solo de los 2 grupos que pueden considerarse Dhamma en el sentido de factores mentales. Ya nos hemos referido a ambos en relación con el recto esfuerzo, capítulo 5. Ahora los consideraremos en conexión específica con la práctica de la recta atención. De los otros tipos de Dhamma, los 5 agregados y los 6 sentidos, hablaremos en el último capítulo, en relación con el desarrollo de la sabiduría. Los 5 obstáculos y los 7 factores de la iluminación requieren una atención especial porque son los principales impedimentos y ayudas para la liberación. Los obstáculos, el deseo sensual, la mala voluntad, el embotamiento y la somnolencia, la inquietud y la preocupación y la duda, generalmente se manifiestan en una fase temprana de la práctica, poco después de que las expectativas iniciales y las perturbaciones brutas disminuyan y las tendencias sutiles encuentran la oportunidad de salir a la superficie.
Cada vez que surge uno de los obstáculos, hay que tomar nota de su presencia. Luego, cuando desaparece, hay que anotar su desaparición. Para garantizar que los obstáculos se mantienen bajo control, se necesita un elemento de comprensión. Tenemos que entender cómo surgen los obstáculos, cómo se pueden eliminar y cómo se puede evitar que surjan en el futuro. Un modo similar de contemplación debe aplicarse a los 7 factores de la iluminación: la atención, la investigación, la energía, el arrobamiento, la serenidad, la concentración y la ecuanimidad. Cuando surge alguno de estos factores, debe notarse su presencia. Luego, después de notar su presencia, hay que investigar para descubrir cómo surge y cómo puede madurar. Cuando surgen por primera vez, los factores de la iluminación son débiles, pero con el cultivo constante acumulan fuerza. La atención plena inicia el proceso contemplativo. Cuando está bien establecida, despierta la investigación, la cualidad indagadora de la inteligencia. La investigación, a su vez, suscita energía. La energía da lugar al éxtasis. El éxtasis conduce a la tranquilidad a la concentración en un punto y la concentración a la ecuanimidad. Así, todo el curso evolutivo de la práctica que conduce a la iluminación comienza con la atención plena, que permanece en todo momento como el poder regulador que garantiza que la mente esté clara, consciente y equilibrada.